Cuando pienso en el mañana, no sé qué vendrá. Cuando mi esperanza es corta, sé que cerca estás. Me recuerdas una y otra vez. Eres tú quien me puede entender. Creíste en mí, cuando yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Puedo correr de tu gracia y no me ofreces más. Puedo hacerlo a mi manera, mas tú me encontrarás. Me recuerdas una y otra vez. Eres tú quien me puede entender. Creíste en mí, cuando yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Llamaré hasta la eternidad. Llamaré hasta la eternidad. Creíste en mí, cuando aún yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor. Llamaré hasta la eternidad. Llamaré hasta la eternidad.
Hola, qué bendición poder conectarnos nuevamente en este domingo. Espero que estés ansiando por esa palabra que el Señor tiene hoy para nuestra vida. Te extiendo un cordial saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine y te invito a que compartas este link con amigos, familiares, conocidos y a que nos sigas en nuestras redes sociales como CCF Conexión en Instagram y en Facebook y que actives la campanita de notificaciones en el canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dale like a esta reunión para que más personas puedan verla. Te invito a que oremos. Señor, bendice esta reunión, bendice tu palabra, bendice todo tiempo, desde el inicio hasta el final, y que podamos sentir tu presencia. Señor, usa la vida de nuestros pastores y pon nuestro corazón a disposición, receptivo, Señor, para recibir hoy tu palabra y lo que quieras hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos con un maravilloso tiempo de adoración. Fue el que me levantó, tú eres mi fuerza, nada me separará de ti, por tu voz me extenderé, sin murallas viviré, seré tus manos, úsame, tu amor no callaré.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Muy buenos días a todas y todos. Hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes una palabra de ofrenda y de reflexión, así que el día de hoy los invito a orar. Gracias, Señor, te damos el día de hoy. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones ante tu presencia. Hoy, Señor, queremos recibir una palabra de reflexión para nuestras vidas, Señor, una palabra que nos guíe para esta semana, Señor. Así que te pedimos que llenes nuestros corazones, Señor, con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, nuestra palabra se encuentra en Levítico 1, del primer versículo en adelante. Y dice así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era una tienda provisional que el Señor mandó a construir. Esta tienda la construyó Moisés con el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Esta tienda era más que nada porque Dios quería habitar entre el pueblo de Israel y quería estar en constante comunicación con Moisés. Entonces, cuando Dios llamaba a Moisés, este iba y entraba a este tabernáculo para mantenerse en contacto con la presencia de Dios. Y también era para que el pueblo de Israel fuera a dejar sus ofrendas y sus sacrificios a la puerta de este mismo. Y seguimos. Y dijo Dios a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor, de ganado, vacuno u ovino, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Esto qué puede simbolizar? Esto simboliza a cuando Dios ofreció a su Hijo Jesús como sacrificio, cuando murió en la cruz del Calvario. En el momento en que dice el animal no debe tener ningún defecto, esto nos quiere decir de que Dios ofreció a su único hijo también, que era perfecto, que no tenía pecado en su vida. Él era santo. Entonces, a esto se refiere cuando dice que el macho no debe tener ningún defecto. Y seguimos. Macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. En la frase lo ofrecerá a su voluntad, quiere decir más que nada que lo ofrecerá para la aceptación del Señor. Es decir, que si la ofrenda o el sacrificio era aceptado por el Señor, el que la ofrecía también era aceptado por el Señor. Pero si esta ofrenda era rechazada, el que la ofrecía también era rechazado por el Señor. Así que esto también, al ofrecerlo delante del tabernáculo de reunión, era porque el hombre había pecado delante del Señor. Entonces tenía que hacer lo mismo, tenía que presentar su sacrificio o ofrenda delante del Señor para que éste pudiera aceptarlo. Y seguimos. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, para que de ese modo se transfiera el pecado y la culpa que tenía el hombre a la víctima inocente, que es decir, era el animal que estaba ofreciendo. Esto también simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó todos nuestros pecados por sí mismo, se los llevó Él en su espalda para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición. Y Él lo aceptará para hacer expiación de Él. Esto se refiere a que el animal que fue aceptado como sustituto del pecador en la cruz, Cristo también fue el que se convirtió en nuestro sustituto. Él fue el que tomó nuestro pecado, nuestra maldición. Él se llenó de todo eso, que era santo, se llenó de todo nuestro pecado
todo el pecado que había en el mundo, y fue quien nos redimió, quien se llevó todo eso. Seguimos. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Finalmente, cuando se degolla al animal, esto representa a cuando ya Jesús finalmente muere en la cruz del Calvario, en donde cumplió su sacrificio y en donde Dios nos demuestra que ofreció a su único hijo. Y finalmente, ¿qué podemos concluir con esto? Nuestra ofrenda tiene que ser igual a lo que Dios le mandaba a decir a Moisés, que no tenía que ser una ofrenda que tuviera imperfecciones, un animal que fuera perfecto, que no tuviera ningún malestar en sí, o también como lo hizo el mismo Dios con su Hijo. Él ofreció a su único Hijo que no tenía por qué tomar todos nuestros pecados, pero Él decidió ofrecerlo para que el mundo fuera redimido, para que nosotros mismos fuéramos perdonados, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios dio lo mejor de sí, ¿por qué nosotros no vamos a dar lo mejor de nosotros? ¿Cómo no vamos a ofrendar con la intención de agradecer lo que Él dio, de agradar a su presencia y de que podamos dar una ofrenda correcta? No podemos dar una ofrenda que no esté, que no esté llena de amor, que esté sin fe, una ofrenda que no esté con la intención de agradar al Señor. Tenemos que dar una ofrenda llena de amor, llena de gozo, y que pueda agradar al corazón de Dios, para que éste pueda responder nuestras peticiones. Así que, dicho esto, el día de hoy los invito a que puedan cerrar sus ojos y que podamos orar. Padre, te damos gracias el día de hoy, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de esta ofrenda nosotros podamos ser respondidos a nuestras peticiones, Señor, de que nosotros no daremos una ofrenda que no agrade tu corazón, Señor. Nosotros nos llenaremos de amor y de gozo para que podamos agradarte a ti, Señor, para que podamos responder a ese sacrificio que tú diste para redimirnos a nosotros, Señor. ¿Cómo es posible de que nosotros no podamos dar lo mejor de nosotros, que quizás ya no sea tiempo de sacrificio, de holocaustos, pero dar lo mejor de nosotros en sí, en nuestras finanzas, para que tú puedas multiplicar esta misma, Señor, puedas multiplicar cada área de nosotros? Así que te pedimos, Señor, de que a través de esta ofrenda nosotros podamos ser respondidos, de que nuestras áreas financieras, Señor, se dupliquen, y que tú, Señor, nos puedas llenar con tu presencia, de que puedas llegar a nuestros corazones, Señor, con esta palabra, de que puedas hacernos reflexionar, Señor, de que tú diste lo mejor de ti, que era tu Hijo, Señor. Tú diste lo mejor, alguien que era santo, Señor, alguien que no tenía pecado en su vida. Y nosotros, Señor, tenemos que agradecerte por eso, tenemos que agradar tu corazón, Señor. Así que el día de hoy, Señor, te declaramos de que a través de esta ofrenda, Señor, nosotros vamos a agradar tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento de poder dirigirme a cada uno de ustedes y desearles que esta mañana sea una mañana muy, muy, muy gloriosa, sea una mañana muy especial para cada uno de nosotros, y podamos entender el propósito y la palabra del Señor
que hoy día va a ser enseñada y exhortada. Así que estoy muy contento de estar con ustedes, darle gracias al Señor, darle gracias a los hermanos que siempre se preocuparon por mí. Gracias por sus oraciones, porque creo que sin sus oraciones hubiera sido imposible una recuperación tan rápida, ¿no es cierto?, como la que tuvimos. Dios guardó a mi familia, guardó a mi esposa, a mi hijo, y aquí estamos para servir al Señor. Así que muchas gracias, damos gracias a Dios y al Espíritu Santo, porque nunca nos abandonó. Importante también entender que cuando uno pasa momentos de prueba, son momentos no solamente para quejarse, ¿no es cierto?, sino que también para preguntarse por qué a nosotros nos pasan las cosas. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, aquellos que conforme al propósito del Señor son llamados. Y nosotros creemos, y yo creo profundamente en mi corazón que eso es así. Creo que este tiempo de enfermedad ha sido un tiempo donde yo más he crecido, es donde más yo he podido escudriñar mi corazón, donde he podido escudriñar mi alma, ¿no es cierto?, lo más profundo de mi ser. Y también he podido en este tiempo experimentar la presencia del Espíritu Santo, donde Dios ha traído mucha revelación a mi vida, donde Dios ha traído a través de sueños algunos argumentos que estaban ahí en el pasado y que yo no tenía la menor idea que estaban todavía ahí. Pero bueno, ha sido un momento de crecimiento, amados hermanos. Verdaderamente pasamos momentos difíciles, pero todo eso se contrarresta con lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Así que muchas gracias por sus preocupaciones, por su atención hacia mi vida y hacia la vida de mi familia. Voy a orar, vamos a orar en esta mañana para que el Santo Espíritu de Dios pueda estar en nuestro corazón y pueda manifestarse a través de su palabra, ¿no es cierto?, cruzando a través de las redes de internet, que pueda llegar a su casa, a la ciudad donde usted nos está viendo, y aún podamos llegar a otras naciones si en algún momento así Dios lo permite. Así que vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar con mis hermanos aquí para compartir tu palabra. Te quiero pedir, Señor Espíritu Santo, que vengas a mi vida, que te muevas a través de mi corazón, de mis palabras, Señor, para llegar al corazón de mis hermanos. Señor, tú conoces cuál es la necesidad de ellos. Por eso te pido, Señor, que tú puedas suplirlas en esta mañana a través de tu palabra. Que puedas, Señor, aclarar dudas, traer sanidad, traer milagros a cada uno de ellos. Y que ellos puedan entender que tú eres un Padre amoroso. Tu palabra dice, si vosotros siendo malos, Señor, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará lo que nosotros pedimos. Tu palabra dice, Señor, qué padre que si su hijo le pide pan, le da una serpiente. Cuánto más tú, Señor. Por eso hoy nos acercamos a tu trono de gracia, creyendo que tú estás ahí, que tú eres nuestro Padre, que nos recibes en tu regazo, que nos arrullas, que nos consuelas. Señor, porque cuando estamos a tu lado se va el temor, se van los miedos, se va la tristeza, la angustia, se va la desesperación, Señor. Sentimos esa paz y esa tranquilidad que solamente tú como nuestro Padre nos puede dar. Gracias, Señor. Tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso dice Mateo 11:28, Señor. Y hoy venimos a ti con todas nuestras cargas, porque queremos descansar. Y a través de tu palabra, usted nos pueda dar esa luz importante que nos llevará, Señor, a salir de la dificultad y también nos dará el poder y las fuerzas para derrotar, Señor, a nuestros enemigos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy declaro que los cielos se abren para nosotros. Se abren en tu casa los cielos, donde quiera nos estés viendo. Los cielos se abren y el Espíritu Santo viene donde tú estás. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, lo más importante en esta mañana es que usted pueda estar en un lugar tranquilo, viendo esta reunión, viendo esta prédica, que usted pueda estar atento, porque Dios algo va a hacer hoy día, hermano. Esta palabra que yo hoy voy a entregar es una de las cosas que el Señor me habló a mi corazón estando en lecho de enfermedad.
¿no es cierto? Y yo quiero compartirla, la hago muy mía, es muy, muy personal lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de esta palabra. Yo espero también con todo mi corazón que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Es un versículo muy, muy, muy conocido, predicado muchas veces, pero una cosa es cuando uno lo predica con conocimiento, pero cuando tú lo predicas, cuando viene la revelación de Dios sobre eso. Y yo espero y creo profundamente en mi corazón que el hecho que yo esté enseñando esta palabra tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo hacia mi propia vida. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y yo le he puesto a esta charla, ¿no es cierto?, un título, y le he puesto y recibiréis poder. ¿Cómo se llama la prédica de esta mañana? Y recibiréis poder. Bueno, en el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas, ¿no es cierto?, que se traducen, ¿no es cierto?, como poder, como autoridad, como potestad. Estas palabras más o menos salen en el Nuevo Testamento 118 veces. La palabra poder, autoridad y potestad en el Nuevo Testamento aparecen 118 veces, solamente en el Nuevo Testamento. Y estas palabras describen, ¿no es cierto?, la capacidad para hacer algo, que sea el poder, la autoridad y la potestad, es la capacidad que Dios nos da a usted y a mí para que nosotros podamos hacer algo. Es decir, llevar a cabo también una tarea, ya sea en el campo físico, político o espiritual. Entonces entendemos que esta palabra, autoridad, poder y potestad, es algo que Dios nos da, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos hacer algo. Específicamente en este caso, en la parte espiritual, para ejercer una tarea. El poder es muy importante dentro de la obra del Señor. Ahora, escúcheme, la raíz etimológica, cuando hablo de etimología, estoy hablando de la raíz de la palabra, porque a veces hay gente que usa una palabra y le da diferentes intencionalidad, pero hoy día nosotros vamos a ver la palabra etimológicamente, ¿no es cierto? Esta palabra poder, ¿no es cierto?, viene de una palabra griega que es dunamis. Esa es la raíz, dunamis, que quiere decir literalmente dinamita. Entonces, cuando hablamos de poder, ¿no es cierto?, y vamos a la etimología, a la profundidad, a la raíz de la palabra, esta palabra griega, ¿no es cierto?, esta palabra poder viene de una raíz griega que es dunamis, que literalmente, ¿no es cierto?, significa poder, ¿no es cierto? Y eso nos da una buena perspectiva para poder, ¿no?, entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Quedarnos para hacer su obra es un poder explosivo. Quiere decir que todas las personas que han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y caminan de acuerdo a su palabra y conforme a su espíritu, dice que nosotros vamos a recibir poder. ¿No es cierto? Ese poder que viene de esa palabra etimológica dunamis, que significa dinamita. Entonces nosotros debemos de entender de esta perspectiva que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos ese poder. Y ahora vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando para qué es el poder. Porque podemos tener poder, pero no sabemos cómo usarlo. Podemos tener el poder y a lo mejor lo estamos mal utilizando, ¿no es cierto? Pero hoy día, a través de la palabra del Señor, vamos a ir entendiendo algunas cosas importantes. Ahora, escuche, para las ciencias sociales, poder es la capacidad de un individuo. Para las ciencias sociales, la palabra poder es la capacidad
¿no es cierto?, de un individuo que hace, ¿no es cierto?, que con este poder lo usa para influenciar en el comportamiento de otras personas. Entonces, partamos como primera prioridad que la palabra poder, mirado desde las ciencias sociales, es la capacidad que tiene un individuo para influenciar, ¿no es cierto?, sobre el comportamiento de las personas. Que sea uno humanamente puede influenciar, ¿no es cierto?, a través del poder sobre otras personas. Ejemplo, cuando yo he visitado, o alguien me comentaba, mejor dicho, que él nunca había ido a pasar una Navidad ni un Año Nuevo con su familia. Él era cristiano y su familia no conocía al Señor, y su familia era muy buena para tomar, para beber, eran muy buenos para la grosería, para la fiesta. Entonces ellos tenían temor de ir a pasar esa Navidad y ese Año Nuevo con ellos. Pero sin embargo, movidos el amor que se debe tener entre la familia y cómo uno tiene que expresar el amor a su familia, ellos fueron y pasaron la Navidad y el Año Nuevo con ellos. Pero fue tanta la influencia que ellos ejercieron, ¿no es cierto?, porque el hecho de estar ahí, su familia, toda su familia sabía que eran cristianos. Sin embargo, esa Navidad ni Año Nuevo, ellos no bebieron, ellos no hicieron fiesta, ellos hablaron correctamente. Entonces, eso es cuando uno ejerce una influencia sin muchas veces presionar. El solo hecho de tu presencia produce esa influencia. Y eso es lo que trata de decir las ciencias sociales, ¿no es cierto? Que el poder es la capacidad que tiene un individuo, ¿no es cierto?, para ejercer influencia en el comportamiento de otras personas. Porque a veces el solo hecho de comportarte correctamente hace que la gente cambie. Yo por mucho tiempo tuve un equipo de trabajo, ¿no es cierto?, en lo secular. Pero cuando yo estaba con ellos eran personas que no conocían al Señor. Trabajé con hombres que no eran cristianos y trabajé también con hombres cristianos. Y sin embargo, con los que trabajé, que no eran cristianos, ellos siempre tenían un respeto hacia mí. Ellos nunca, cuando en mi presencia, decían grosería. Incluso yo les decía, bueno, si ustedes quieren fumar, yo no tengo problema, pero lo hagan allá afuera, porque como yo no fumo. Entonces, pero ellos, la primera vez les costaba, pero después ya, al pasar el tiempo y seguían trabajando conmigo, se empezó a crear esa influencia en el comportamiento de ellos. Incluso llegando a conversar cosas del Señor y ellos mismos preguntándome a mí, ¿no es cierto?, las cosas del Señor. Ahora, los romanos, escuchen, los romanos escatológicos utilizaron la palabra potencia para traducir el término dunamis. Según el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Coraminas, dunamis viene de otra raíz griega que es dinamías, o sea, yo puedo. Esto significa yo puedo, yo soy capaz. Dunamis vendría a significar fuerza. Vuelvo a reiterar, los romanos escatológicos utilizaban la palabra potencia para el término griego dunamis, que es dinamita, como dijimos anteriormente. Según el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Coraminas, dunamis, que es dinamita, viene, ¿no es cierto?, de otra raíz que es dinamías. O sea, esta raíz quiere decir y nos enseña que yo puedo, yo soy capaz. Dunamis vendría a significar fuerza. Entonces, de esta palabra dunamis se desprende esta otra palabra dinamías, ¿no es cierto?, que significa que yo puedo, yo soy capaz, y también significa fuerza. Entonces vemos que esta palabra dunamis tiene que ver con dinamita, tiene también que ver con que yo puedo, con que yo soy capaz, con que yo tengo la fuerza. Entonces cuando hablamos de poder,
Estamos hablando de esa capacidad de poder realizar las cosas que no son imposibles. Ahora, obviamente, nosotros no tenemos la capacidad en sí mismos, pero este poder, escúcheme, no está basado en nuestras fuerzas, en mi capacidad de mi fuerza, sino en nuestro Señor Jesucristo. La fuerza, el poder, como decíamos, el que yo pueda ser capaz, el que yo puedo, el que yo tengo la fuerza, está radicado en el poder de Dios, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, porque Él fue el que derrotó al diablo en la cruz. Usted y yo no derrotamos a Satanás en la cruz. Cristo, ¿no es cierto?, lo derrotó. Y al derrotarlo, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo en la cruz, Él obtiene la victoria. Por eso, amados hermanos, por esta razón, debemos de entender, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere decir. Dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder, ¿no es cierto?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque fue el Señor Jesucristo que derrotó al diablo en la cruz. Por eso cuando el diablo escucha el nombre de Jesucristo, él no puede hacer nada, él tiembla y huye, porque fue Jesucristo que lo derrotó a él y a todos sus demonios. El solo nombre de Jesucristo, el infierno tiembla. El infierno tiembla. En Marcos capítulo 5, la Biblia nos enseña que habían hombres, un endemoniado. Bueno, algún pasaje dice que había un endemoniado, otros dos. Pero sin embargo, supongamos que era uno o dos, ya. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo llegó a la tierra de Gadara, en esa tierra habían dos hombres endemoniados, que era tan la fuerza que ellos tenían, que ellos lo trataban de amarrarlos con cadenas, pero no podían porque las desmenuzaban. Ellos se golpeaban con piedras, sus cabezas, sus caras, ¿no es cierto?, estaban totalmente desfigurados por causa de los demonios que gobernaban su vida. Dice que ellos no podían morar en una casa como usted y yo, sino que ellos divagaban en los sepulcros, en los montes, en los cerros, vociferando. Pero cuando Jesucristo pisa esa tierra, dice que esos dos endemoniados vinieron a él. Y dice que se postraron ante él, imagínense. Jesucristo y los demonios que estaban en aquellos hombres le decían al Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El hecho que ellos se hayan arrodillado ante Jesús, estaban reconociendo la autoridad que Jesús tenía sobre sus vidas. Y dice que Jesucristo le dijo a aquellos demonios que estaban en aquellos hombres que salieran de ellos. Y ellos, los demonios, no pueden habitar. Ellos necesitan cuerpos para poder habitar, porque cuando son expulsados de un cuerpo y llegan al mismo infierno a la presencia de Satanás, el diablo los castiga, porque la labor de un demonio es habitar en cuerpos vivos. Entonces dice que habían como 1000 cerdos cerca de ahí y los demonios le pidieron a Jesús que le diera permiso para ir para entrar en aquellos demonios. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente Jesús le dio permiso, salieron los demonios. Pero escuche, un detalle importante. Cuando le preguntan, Jesús le pregunta a los demonios cómo se llaman, y él le dice, nos llamamos legión. Una legión era compuesta por 10.000 hombres. Las legiones romanas eran compuestas por 10.000 hombres. Por lo tanto, había 10.000 demonios, había miles de demonios en sus vidas. Entonces, cuando Dios le da permiso, salen y corren, ¿no es cierto?, sobre esos cerdos, y esos cerdos que estaban ahí se van por el despedazo, se barrancan, ¿no es cierto?, por así decirlo, y caen al agua y mueren. Yo quiero resaltar en este hecho el poder, la autoridad que el Señor tenía sobre los demonios. Ahora, eso es lo que uno tiene que entender. Mire lo que dice una palabra del Señor, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Usted y yo. ¿En quién hemos creído? En Jesucristo, nuestro Señor, el que venció a Satanás allí en la cruz. Nosotros hemos creído. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, echaremos fuera demonios, igual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos hacerlo. Porque nosotros tenemos el poder, tenemos el dunamis, tenemos la dinamita, tenemos la fuerza, tenemos el poder, la autoridad. Y no hay espíritu del enemigo que venga sobre nuestras vidas y nos pueda derrotar, porque el poder de Dios está sobre nuestra vida y recibiréis poder. Ese es el tema de esta mañana, y recibiréis poder. Pero para poder recibir ese poder, aquí está la clave. Y estas señales seguirán en los que creen. Tenemos que creer aún que no podamos comprenderlo con nuestra mente, porque hay algunos que todas las cosas las quieren pasar por la razón, por la lógica. Pero hermano, en el mundo de Cristo no hay lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer a través de la fe, y la fe el Señor la ha dado para poder enfrentar los momentos difíciles. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Tenemos autoridad para echar fuera los demonios. Hermano, el coronavirus es un demonio. Nosotros tenemos autoridad. A nosotros como familia nos quiso afectar, y aún a algunos pastores le ha quitado la vida. Pero nosotros fuimos guardados con mi familia, guardados. No llegamos al hospital, solamente nos quedamos en casa, porque nosotros creemos en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo no tengo miedo a lo que pueda venir, porque sé que Dios me tiene guardado, me tiene protegido bajo su mano poderosa. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué quiere decir? Que seremos llenos del poder del Espíritu Santo, porque todo hombre, toda mujer que cree en el Señor Jesucristo, Dios le tiene una promesa, que serán llenos del poder de Dios y hablarán nuevas lenguas, porque las lenguas son las señales de que usted ha sido revestido de poder y de autoridad. Y dice, tomarán en las manos serpientes. Mire, aleluya. Y si vivieren cosa mortífera, algún veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Tenemos la autoridad para sanar los enfermos, colocar nuestras manos en el nombre de Jesús sobre toda persona enferma. Y dice la palabra del Señor, no que van a ser sanos, no que a lo mejor sanarán, no que quizás sanarán. No, la Biblia dice, y pondremos las manos a los enfermos y estos sanarán. Es una certeza, la seguridad, que si yo coloco mis manos con fe en el nombre del Señor Jesucristo, aplicando la sangre poderosa del Cordero inmolado, amados hermanos, no importa la enfermedad, no importa los diagnósticos médicos, no importa los síntomas de la enfermedad, dice que estos hombres y mujeres sanarán. Marcos, ya dije, 16, versículos 17, 18. El enemigo no le gusta, como le dije anteriormente, escuchar el nombre de Jesús, porque fue quien lo derrotó. ¿No es cierto? En la cruz, el nombre de Jesucristo tiene poder, amados hermanos. Es un nombre que representa siempre victoria. Siempre. El nombre de Jesucristo, el diablo le teme, porque el nombre de Jesucristo representa siempre victoria.
Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un hombre que ora, una mujer que ora, un hombre que se dirige a través de la palabra, que lee todos los días la palabra del Señor y se conduce, ¿no es cierto?, de acuerdo a ella. Ese hombre siempre, esa mujer siempre, esa familia siempre vivirá en victoria. Porque cuando uno camina de acuerdo a la palabra, amados hermanos, el diablo tiene que retroceder, aunque él venga a colocarse frente tuyo. En el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos victoria. Veamos como punto número 1 el ministerio de Jesús, amados hermanos. Miren lo que dice. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. También Juan dio testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, según lo que dice Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Está hablando que el ministerio del Señor Jesucristo, Él lo comenzó, vivió hasta los 30 años, y a los 30 años Él comenzó su ministerio salvífico, redentor. Pero lo primero que recibió el Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Dice que él entró al agua, ¿no es cierto?, para que Juan lo bautizara. Y mientras Juan lo bautizaba, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él y permaneció en él. ¿Qué pasó después? Jesús comienza su ministerio, ¿no es cierto?, como dije, después de recibir el Espíritu Santo y que éste permaneciera. ¿Qué fue lo segundo que pasó? Después que el Señor Jesucristo recibió, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue ser tentado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a estar leyendo algunos pasajes de algunos versículos, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 4. Después que el Señor Jesucristo recibió al Espíritu Santo, él fue al desierto y el diablo lo tentó. Vamos a leer capítulo 4. Disculpe, me voy a colocar mis ojitos aquí ahora, ya, para poder leer más fluidamente y no se me crucen las letras, porque eso a veces me pasa. Ya, entonces dice así, Mateo capítulo 4, de versículo 1 al 11. Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, en este caso Satanás, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Mas él respondió y dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almeas del templo, que sea en el pináculo del templo, lo más alto, y le dice: si eres hijo de Dios, échate debajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte más alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y escuche esto. El versículo 11 es el más prominente, es el más poderoso. Y el diablo entonces lo dejó y le servía, y el diablo le dejó. Y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¡Wow! En otros pasajes dice que el diablo se apartó después que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y él no cayó en la tentación. Dice que el diablo tuvo que huir. Ya huyó porque no podía en contra del Señor Jesucristo. Y vinieron después de esto los ángeles y le servían al Señor Jesucristo.
Eso es lo que pasa cuando está el poder en ti. Eso es lo que pasa cuando el poder, cuando la dinamita está dentro de ti. El diablo no te puede tentar, el diablo no puede venir a derrotarte porque está el poder en ti. Y eso es lo que muchas veces pasa con algunos cristianos, con algunos que se dicen ser cristianos, que a la primera tentación dejan el camino, a la primera tentación se devuelven tras sus dioses y tras sus deseos carnales. Amados hermanos, Jesucristo mismo fue tentado. ¿Por qué nosotros no hemos de serlo? Si nuestro maestro fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches, ¿quién le dice a usted que usted y yo estamos exentos, que el diablo venga, ¿no es cierto?, a dejar de tentarnos? Pero el Señor Jesucristo y usted tenemos el mismo poder. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios que le dio la victoria al Señor Jesús. Es el mismo Espíritu que está en ti y que te va a dar la victoria frente al problema, frente a la dificultad, frente a lo que estés pasando, a la enfermedad, a la tentación, a las circunstancias, a las necesidades que estás viviendo. Es el mismo Espíritu, pero no tienes que retroceder. No tienes que dar lugar a la tentación. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. No tenemos que dejar que el diablo venga sobre nuestra mente a colocar cuentos, a colocar chismería, a colocar soluciones cortas, a corto plazo, porque el diablo por un lado te da, pero después te destruye, hermano. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo es muy importante. Ahora, es importante entender esto, que la tentación va a venir, el diablo va a venir, pero nosotros tenemos el poder y recibiréis poder. Ese poder usted lo recibió el día que conoció a Jesucristo. Ese poder usted lo recibió el día que recibió al Espíritu Santo en su corazón. Ese poder usted lo recibió cuando dijo, acepta al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ese poder está ahí. Por eso es importante entender esta realidad, amados hermanos. Note que Jesús no hizo nada sin primero recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es dunamis, es dinamita. Que sea, no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos que tener, como dije anteriormente, es el Espíritu Santo. Después, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo de ser tentado, ¿no es cierto?, por el diablo? Fue y escogió a sus discípulos. Él escogió a todos sus discípulos. Escogió a sus 12 discípulos. Y ahí comenzó con toda la fuerza su ministerio. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y se difundió su fama por toda Siria. Y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos. A todos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 24. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Su fama se difundió. Porque claro que se difunde la fama de un hombre que tiene poder, un hombre que tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los endemoniados, sobre los lunáticos. No estamos hablando de ese poder adquisitivo, ese poder que trae el dinero o que trae un cargo en un trabajo. Estoy hablando del poder que desciende directamente del cielo. De ese poder estoy hablando, que ese poder no se compra, que ese poder no se lo da a un hombre, que ese poder usted no lo puede adquirirlo en una universidad si estudia 5, 10, 15 años. No, ese poder se obtiene reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, viviendo una vida en humildad, en mansedumbre, en oración, leyendo la palabra. Esa vida se adquiere a través de las rodillas, a través de la negación. Es de ese poder estoy hablando, amados hermanos. Y se difundió su fama. Se difundió su fama. Se difundió su fama. Y le trajeron, escuche, todos los que tenían dolencia. La palabra todo es absoluta. De todo tipo de dolencia que usted conozca, todas ellas, toda la gente que tenía todo ese tipo de dolencia, fueron a la presencia del Señor. Y dice, los afligidos por enfermedades, afligidos,
¿No es cierto? Cuando te dice usted tiene un cáncer y usted se aflige, cuando usted le dice, ¿sabe qué? Le quedan pocos días de vida, cuando le dice tiene un cáncer al colon, cuando le dice usted tiene un cáncer al útero, cuando le dice tiene un cáncer a las mamas, y lo primero que nace en su vida, lo primero que piensa, usted asocia cáncer a muerte. Esas personas son afligidas por las enfermedades, por los tormentos de los demonios, porque hay gente que es atormentada por demonios y dice que no solamente habían endemoniados, había lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y los sanó a todos. Mateo 4:24, y los sanó. Porque en él habitaba el poder, habitaba la autoridad, habitaba el Espíritu Santo, porque para eso Dios le dio el poder a la iglesia, amados hermanos. El ministerio de Jesús se basó en sanar toda dolencia del pueblo y echar fuera todo demonio. Ese fue el ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra durante su ministerio de 3 años. Sanar los enfermos y echar fuera los demonios. Y en algunos momentos hizo algunas excepciones cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y después también con pocos panes y peces alimentó a 4,000 personas. El Señor Jesucristo era un hombre que vivía bajo el poder de Dios. Sanar toda dolencia y echar fuera todo demonio que atormentaba a la gente. Jesús recorría, mire lo que dice, Jesús recorría las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, conforme a lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorrió, hizo su ministerio en las ciudades. Recorrió ciudades y pueblos predicando el evangelio del reino, pero sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que eso es importante. Entonces ciegos, escúcheme, ciegos, cojos vinieron a él al templo y los sanó y él los sanó. Mateo 21:24. Que sea todos los que venían a él con cualquier dolencia, con cualquier tormento, el Señor hacía el milagro. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó allí, según lo que dice Mateo 19, capítulo 2. Estoy hablando, ¿cómo se llama el mensaje de esta mañana? Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado a través de nosotros, manifestado a través de nuestros cuerpos débiles, imperfectos, pero que Dios le ha placido que ese poder fluya a través de nosotros. Podría haber gente, hay gente más sabia, más inteligente, más preparada que usted y que yo, pero Dios ha querido depositar este poder sobre vasos de barro, ¿no es cierto? Que son imperfectos, que no son brillosos, que no tienen valor como el oro, vasos de oro y de plata. A Dios le ha placido. Si Dios hubiera querido hacerlo a través de gente inteligente y mejor preparada, lo habría hecho. Pero Él te escogió a ti, me escogió a mí para poder llevar este poder y salir allá afuera donde está el sufrimiento, el dolor, y decirle a la gente que en mi corazón, que en tu corazón habita Jesús, habita el poder de Dios, habita la dinamita de Dios para deshacer todas las obras del diablo, porque la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para disolver todas las obras de Satanás. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando los hombres de aquel lugar lo conocieron, escuche, mire, y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, ¿a quién reconocieron? A Jesús. Mandaron a decirle por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Mire lo que pasó. Y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto. Y todos los que tocaron el borde del manto de Jesús fueron sanados. En otras palabras, según lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 35 y 36, no solamente Jesús tocó a la gente, sino que era tanto el poder que había en su vida, que aún la ropa que él vestía tenía poder. Toda la gente que tocaba el manto de Jesús, las
las ropas de Jesús salía poder, salía autoridad, salía dinamita y sanaba esas personas, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, llevaba 12 años enferma y ella dijo, si tan solo yo tocar el manto de Jesús, seré sana. Y dice que así como pensó, lo hizo. Cuando ella tocó el manto de Jesús, Jesús miró hacia atrás y dijo, alguien me tocó. Pero los discípulos dijeron, Señor, la gente te rodea, la gente te toca y tú dices, alguien me tocó. Oh, pero Jesús le dijo algo tan impresionante. Les dijo algo tan impresionante. Yo sé que hay mucha gente que me toca, le dijo él a sus discípulos. Pero alguien me tocó de forma diferente. Porque cuando esa mujer tocó a Jesús, él sintió que salió de él virtud. La palabra virtud es poder. Cuando la mujer lo tocó con fe, las ropas de Jesús, Jesús sintió que salió poder de él y dijo, no, la gente me toca, pero esta mujer me tocó de una forma diferente, porque yo sentí que el poder salió de mí, y dice que al instante esa mujer fue sana. Qué maravilloso es saber que tenemos el mismo poder que el Señor le entregó a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Si sanó toda enfermedad, sanó toda enfermedad. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero déjeme volver a donde estaba, amados hermanos. Aleluya, bendito Señor, para siempre. Entonces, dice que vinieron toda la gente, grandes multitudes, ¿no es cierto? Le siguieron y los sanó, como dije anteriormente. Cuando los hombres reconocieron al Señor Jesucristo, dice que mandaron a llamar a toda la gente enferma. Y dice que a cada uno de ellos los sanó. Entonces fue traído a él un endemoniado. No solamente estaba lleno de demonios, sino que la Biblia dice que era ciego y mudo, y lo sanó. Aleluya, y lo sanó, y lo sanó. Según lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22, este hombre estaba endemoniado. Aparte de eso estaba mudo y estaba ciego, pero dice la palabra que él lo sanó. Ya al instante él hablaba, él fue liberado, al instante él hablaba y también veía, amados hermanos. Ese es el poder que habitamos y que muchas veces nosotros no valoramos. Ese es el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo, que sabemos que lo tenemos, pero no lo ejercemos, porque muchas veces, amados hermanos, estamos imbuidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, viviendo, Señor, bajo la presión, el afán y la ansiedad que nos coloca el mundo. Y hay un mundo, hay gente que nos necesita, y ese poder está en tus manos, durmiendo en tu corazón, durmiendo en tu boca, porque tú no hablas del poder de Dios y recibiréis poder. Ese es el tema. No para que tú te lo guardes, no se coloca una luz bajo la mesa, sino que se coloca sobre la luz. La luz tiene que colocarse en un lugar alto. La gente tiene que saber que tú eres cristiano, que en ti está el poder de Dios, que en ti está la dinamita de Dios, que en ti está la solución de los problemas que ellos tienen, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que en mí cree, escuche esto, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, los milagros que yo hago, las sanidades que yo hago, los prodigios que yo hago, él también, aleluya, él hará también, él las hará también, y aún mayores,
las hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que yo no estoy hablando de una utopía. No estoy hablando de una fantasía. La palabra lo dice aquí en Juan capítulo 14 del versículo 12 y 14. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que si Jesús sanó, restauró, resucitó, echó fuera demonios, amados hermanos, dio vista a los ciegos, hizo andar al paralítico, si Él hizo esas obras, dice la palabra de Dios en Juan 12, amados, 12 y 14, que nosotros también podemos hacerlas, y no solamente las haremos, sino que dice la palabra del Señor que haremos cosas mayores que las que Él hizo. Entonces no estoy hablando de una utopía, no estoy hablando de una fantasía, no le estoy diciendo a algo que no esté en la palabra. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si el Señor lo dice, yo lo creo, Él lo hará. Repita conmigo, si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hará. Por última vez diga, si Dios lo dice y yo lo creo en mi corazón, Dios lo hará. Dios lo hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que el Señor ha dicho. Aleluya, bendito sea el Señor. La iglesia tiene un mandato, amados hermanos del Señor. Nosotros como iglesia tenemos un mandato. Dice, en estos tiempos donde están las manifestaciones del poder de Dios, mire lo que dice, y recibiréis poder. Y no recibiréis poder. Eso lo dice el Señor. Y recibiréis poder. Y nos dio Jesús toda potestad, ¿no es cierto?, en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Dice, y recibiréis poder. Toda autoridad, Mateo 28. Amados hermanos, versículos 18 y 19. Dice, y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad le es dada a Jesús, y esa autoridad y esa potestad la entregó a la iglesia, le entregó el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 18 y 19. Él nos dio el poder, la potestad que Él conquistó en la cruz. Amados, es nuestra ahora, y nosotros tenemos que saber ejercerla, como dice la palabra. Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Él está a nuestro lado. En esta labor no estamos solos. En esta labor no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía. Tenemos al Espíritu Santo que es aquel que nos da la fuerza, que nos dirige para poder hacer la obra de Dios. Amado, no estamos solos en este camino. No estamos solos en este camino. A veces pensamos, no, la gente en sí, yo creo en el poder de Dios, pero sí, eso fue para los tiempos antiguos. No, eso fue para el tiempo de Jesús. No es así. No es así. Como les dije anteriormente, dice la palabra, estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Tenemos que solamente creer. En mi nombre echarán fuera demonios. Podrán los hermanos, pues si comieren cosas mortíferas, no les dañarán. Pondremos las manos enfermos y estos sanarán. Pero no solamente, amados hermanos, Jesús hizo la obra, sino que también los discípulos de Él, los apóstoles, también fueron hombres que usaron este poder para poder llevar la obra del Señor adelante. Amados hermanos, Pedro sana a un mendigo cojo, ahí en Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 9. También cuando Pedro, ¿no es cierto?, se para frente a Ananías, cuando muere Ananías y Zafira, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 5, del 1 al 10 del libro de los Hechos. Cuando Saulo recobra la vista milagrosamente, cuando Ananías viene y coloca las manos sobre él, en Hechos 9, versículos 17 y 18. Sanidad de Eneas, un hombre que estaba enfermo, en Hechos 9, del 33 al 35. La resurrección que vino a través de Pedro, ¿no es cierto?, cuando murió Dorcas,
en Hechos capítulo 9 del 36 al 41, cuando el mago Elimás, Señor, por causa de que estaba perturbando la obra del Señor de Pablo y de Bernabé, dice que Pablo reprende a ese espíritu del diablo que estaba sobre él y ese hombre quedó ciego, según lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36 al 41. Pablo sana a un cojo, ahí en Hechos 14, versículo 8 al 18. Un demonio es expulsado de un muchacho, de un adivino, ahí en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Pablo resucita a un hombre llamado Eutico cuando Pablo estaba predicando y se hizo muy largo el tema y este hombre cayó de una altura, de un lugar muy alto y cuando cayó falleció, pero vino Pablo, ¿no es cierto? Y fue y lo resucitó. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo hoy como iglesia? Con el poder que Dios nos ha dado. Hay mucha palabra, hay muchas iglesias en esta tierra, hay muchas iglesias aún en nuestro país, iglesias grandes, mega iglesias con miles de personas. Amados hermanos, tenemos grandes oradores, tenemos mucho conocimiento, tenemos hoy día acceso, ¿no es cierto?, a cualquier libro, a cualquier libro, a cualquier diccionario, a cualquier comentario exegético, a cualquier comentario bíblico, diccionario bíblico. Hoy día el conocimiento está a un clic de que tú puedas tomarlo y también guardarlo en tu corazón. Pero amados hermanos, pero no tenemos poder. Hoy día en las iglesias no hay sanidades, no hay milagros, no hay prodigio. Si el Señor lo dijo, recibiréis poder. ¿Dónde está ese poder? Amados hermanos, tenemos las iglesias llenas de gente, pero no mucha gente comprometida, gente que no son discípulos, gente que le cuesta creer en estas palabras, a los milagros que Dios quiere hacer. Hoy día Dios te está hablando a ti, esta nos está hablando como iglesia. Esta fue la palabra que el Señor me ministró en los días de enfermedad y me decía: Juan Carlos, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está hablamos del Espíritu Santo, pero no está ejerciendo el poder, el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Amados hermanos, la palabra que yo les he hablado, los textos que yo les he mostrado, dice que Jesús sanó a todo enfermo, a todo endemoniado, a todo lunático, sordo, ciego, paralítico. Amados hermanos, Él los sanó a todos. Y ese mismo poder que tenía el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo es el mismo que Dios nos ha entregado a nosotros. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que levantarnos como iglesia, buscar el rostro del Señor, humillarnos ante el Espíritu Santo para que venga ese poder, para que cuando estemos en estas reuniones, aunque sean online, el pastor, la pastora o quien quiera que predique, podamos orar por los enfermos y estos enfermos puedan sanar. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Yo voy a declarar esta palabra, amados hermanos. Estoy declarando esta palabra y declaro en el nombre del Señor que hoy día, después de esta oración que yo voy a hacer, todo enfermo va a ser sano. Toda persona que tenga problemas emocionales, existenciales, problemas psicológicos, problemas mentales, amados hermanos, que tengan problemas en su cuerpo, enfermedad a los riñones, al corazón, al páncreas, al hígado, a sus ojos, a sus dientes, a su piel. Amados hermanos, yo declaro que el poder de Dios se va a hacer presente en tu casa, se va a hacer presente donde tú estés, y Dios va a hacer un milagro. Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios va a traer a ese hijo que está en droga, que está en el vicio. Dios va a traer a aquel esposo que injustamente te juzgó y se fue de la casa. Dios va a restaurar relaciones. Dios va a restaurar a la familia, porque el diablo ha hecho
creernos la mentira más grande, que la iglesia no tiene poder. Nosotros tenemos poder en Cristo. Poder es tsunami. Tenemos la dinamita. El diablo, cuando escucha el nombre de Jesús, él tiembla y huye. Es tiempo de que nos levantemos con autoridad, con poder sobre esta nación y decirle al poder político que la solución no está en un partido político. La solución no está que algunos lleguen al Congreso. La solución de esta nación está en que la iglesia se levante con poder, se levante con autoridad, amados hermanos, y podamos ejercer esa autoridad sobre la sociedad. Amados hermanos, el diablo no tiene poder, y si tiene poder, el poder de nuestro Dios es mayor, amados hermanos, que aquel que está allá afuera. Algunos pretenden cambiar la sociedad, amados hermanos, llegando al Congreso. Algunos quieren llegar a ser senadores, diputados, quieren llegar algunos y piensan que desde ahí las cosas se van a cambiar. Hermano, la palabra tiene más de 2000 años. Ella se ha defendido sola durante 2000 años. No necesitamos apologistas de la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que se arriesguen, que se humillen, que entreguen sus vidas y que levanten su voz, pero no una voz cualquiera, una voz con poder, una voz con autoridad. Y yo pido al Señor que todos los que pertenecen a esta congregación, a la comunidad cristiana, Conexión Cristiana para Familia, podamos ser hombres de poder, podamos ser hombres de autoridad, podamos ser hombres que transformemos el mundo. No necesito una plataforma política, amados hermanos, no necesitamos una plataforma política para poder llevar el poder de Dios a las naciones, a la gente que lo necesita. Vamos por las calles, pongamos las manos a los enfermos para que estos sanen. Vamos por las calles y sanemos toda enfermedad, echemos fuera demonios. Por eso el diablo se ha levantado, porque la iglesia ha dejado lo más importante, y ha dejado lo más importante, que es el poder de Dios. Amados hermanos, hoy yo voy a orar. Ve a buscar un enfermo, te voy a dar unos segundos. Llama a tu vecina que está enferma, llama a tu vecino que está, a lo mejor tiene coronavirus, que está postrado. Empieza a mandar a través del chat todas las personas por las cuales tú quieres que oremos. Aquellos que a lo mejor están en un hospital, a lo mejor están ahí agonizando, tienen un dictamen de muerte, el médico ha dicho que no pasa de hoy día o de mañana. A lo mejor hay mucha gente enferma, pero hoy, amados hermanos, vamos a recuperar el poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, vamos a recibir ese poder. Amados hermanos, vamos a hablar en nuevas lenguas. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en su vida, recibió el poder de Dios. Ese simple pescador se levantó un momento y empezó a predicar, y aquel día se convirtieron 5000 personas, amados hermanos, por la palabra, porque es diferente cuando tú predicas humanamente, es diferente cuando tú predicas y hablas bajo el poder, la dinamita de Dios. Por segunda vez Pedro nuevamente se levanta y empieza a dar un discurso, una prédica con poder, con dinamita, y dice que 3000 personas se convirtieron, solamente contando los hombres, no contando mujeres ni niños. Quiere decir que en 2 mensajes Pedro levantó una iglesia de 8000 personas. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que tenemos que buscar. Ese es el poder que tenemos que pedirle a Dios. Vaya, por favor, le queda 1 minuto. Yo voy a orar y Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro porque estamos usando su palabra. Su palabra es verdad. Amados hermanos, hemos dicho su palabra, hemos predicado su palabra, y su palabra no miente. Su palabra es verdadera, porque su palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a través de los santos hombres para que escribieran esta palabra tan maravillosa. Así que yo voy a orar. Yo voy a orar hoy día, y usted va a empoderarse, empodérese de esta palabra. Y si usted va a la casa de un enfermo, algún familiar, no tenga miedo,
Vaya y llore en el nombre del Señor Jesucristo. Declare sanidad, declare milagro, declare prodigio. Aleluya. Hoy desatamos. El Espíritu Santo está totalmente desatado en nuestro corazón. Amados hermanos, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de que hemos estado en cuarentena, amados hermanos, más de un año. ¿Sabe quién ha sostenido la iglesia? No, yo. Yo no he sostenido a nadie, yo estoy en mi casa. El único que te ha guardado, que te ha protegido, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos ha guardado y nos ha protegido. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y yo le he dicho al Espíritu Santo que yo no soy el pastor, Él es el pastor y yo soy su ayudante. ¿Sabe por qué? Porque a veces el pastor piensa que Él es el pastor y el Espíritu Santo es el ayudante. No, en mi caso no. Yo le he declarado todas las madrugadas cuando oro, le digo: Señor, tú eres el pastor, yo soy el ayudante. Porque mientras yo estuve 15 días en cama, ¿quién te guardó? ¿Quién te protegió? ¿Quién lo guardó a ustedes? El Espíritu Santo. Él es el pastor. Él es el pastor de nuestra iglesia, no soy yo. Yo soy el ayudante. Yo soy un simple siervo que Dios usa a través de la palabra, de los consejos, pero el que te merece toda la gloria es el Señor. Vamos, ya está ahí con los enfermos. Vamos a orar al Señor. Coloque su mano donde tenga la dolencia, porque nosotros hoy día hemos recibido el poder y hoy día lo vamos a usar inmediatamente. Vamos a creer a la palabra del Señor y inmediatamente vamos a declarar que tenemos el poder, que tenemos la dinamita de Dios para sanar los enfermos, para echar fuera los demonios, para cambiar el curso de la historia de nuestra nación, de nuestros hijos, de nuestra familia. Aleluya, bendito sea el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Señor, y recibiréis poder, dice tu palabra, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Hoy en la mañana, ayer en la mañana, ayer sábado en la mañana, yo oraba, Señor, por Espíritu Santo, por todos aquellos que estuvieron en el encuentro. Y hoy nuevamente ratifico esa palabra. Recibiremos poder, Señor. Ahora en el nombre de Jesús tomamos autoridad por el poder que tú nos diste, Señor, y conquistaste en la cruz al derrotar a Satanás, Señor, y declaramos, Señor, que toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, Señor mío, hoy tú haces un milagro. Hoy aplicamos una gota de la sangre que brotó de tu cuerpo llagado, Señor, y esa gota cae sobre toda enfermedad que tienen mis hermanos, que tienen nuestros amigos, Señor, y esa sangre absorbe toda enfermedad, toda raíz de enfermedad, y tomamos esa enfermedad, cualquiera sea su nombre, y la llevamos a la cruz, Señor, y en la cruz es cancelada, Señor, y declaro, Señor, que todos los enfermos por el cuerpo llagado de Jesús, por esa sangre, son sanos, Señor mío. Se van los dolores, se van los diagnósticos aún de su mente, Señor mío, que le dieron los médicos, se van los síntomas. Espíritu Santo, tú vas a las casas y estás haciendo el milagro. Tú vas a las casas y estás tocando los cuerpos, y estás tocando las vidas, y estás tocando la familia, y estás tocando al que está desahuciado, aquel que tiene coronavirus, que está en su casa, que está en el hospital, Señor, que está entubado, inconsciente y que tiene pocas probabilidades de vida. Señor mío, hoy día a través del poder que tú nos has dado, yo declaro vida, donde hay muerte, Señor, yo declaro vida, son sobre esos cuerpos entubados, Señor, con oxígeno, Señor, en que están inconscientes, yo declaro vida, Señor, y declaro que despiertan, Señor mismo, ahora tu Espíritu Santo, en este mismo instante, los despierta, Señor mío,
mío, y salen de la UCI, Señor, de gloria en victoria, Señor, de gloria, y declaro que toda enfermedad, cualquiera sea el nombre de ella, es sanada por el poder de la sangre, del cuerpo llagado de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, y por su llaga, dice tu palabra, nosotros fuimos sanados. Declaro, Señor, hoy día, por la sangre del Cordero inmolado, Señor, que toda enfermedad heredada por mi padre y por mi madre, que toda herencia de maldición, Señor, que vino sobre mi vida, pobreza, miseria, Señor mío, escasez, Señor, de gloria, en el nombre de Jesús, todas esas maldiciones, Señor, aún de enfermedad, Señor, son canceladas. Reprendo todo espíritu del diablo y ordeno, Señor mío, que toda pobreza se vaya de los hogares, que toda miseria se vaya de los hogares, Señor, que toda mezquindad salga de las mentes, Señor, de gloria, para que ellos te puedan ver, que tú eres un Dios de bendición, que eres un Dios que quiere bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro en esta mañana toda familia destruida, Señor mío, que está destruida, usted vuelve a tomar el control de aquella familia. Viene el perdón entre el hombre sobre el esposo, sobre la esposa y viceversa. Señor, viene una restauración en el hogar. Los hijos que estaban indisciplinados, que andaban, Señor mío, sin disciplina por causa del quiebre matrimonial, hoy día mismo esos hijos son tocados. Aquellos hijos que están en la droga, que están en el alcohol, en los vicios, en la violencia, Señor mío, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu del diablo, Señor, que estaba sobre sus vidas, que está sobre sus vidas, y yo reclamo esos hijos para el reino de los cielos. Reclamo esos hijos para el reino de los cielos. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, tú restaura la familia, tú restaura los hogares, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Y declaro que el poder del Espíritu Santo en pleno siglo XX hace milagro, hace milagro. Diga conmigo, yo creo en los milagros, y Dios está haciendo uno en este mismo instante en tu vida, y tú lo verás con tus propios ojos. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por el poder, por la autoridad que tú nos has dado. Señor, me comprometo delante de ti. Aleluya. Quiero que repita conmigo esta oración y diga: Señor, me comprometo delante de ti a que el poder tuyo, la dinamita tuya, esté sobre mi vida. Señor, ayúdame para orar y buscar tu rostro, Señor, porque yo quiero ser un agente de cambio para mi nación. Hoy me empodero de tus promesas, hoy me empodero de todas tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu poder, Señor, que actuará en esta época, en estos momentos, en esta nación. Y nuestra iglesia será conocida como la iglesia donde se producen los milagros. Señor, gracias, gracias, porque tú nos has dado el poder, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias por su palabra. Espero en el nombre del Señor que haya entendido lo que el Señor quiere para su vida y para mi vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El poder viene de la palabra griega dunamis, que significa dinamita. Tú y yo somos una dinamita. Somos el poder de Dios que está fluyendo y que quiere fluir en esta nación, en tu familia y en tu casa. No te amedrentes. El diablo no tiene poder. Eso es lo que quiere el diablo. Hacernos creer que tiene poder. No tiene poder. El poder está en ti. Está en Jesús, en el Espíritu Santo que está en tu corazón. Dios te bendiga. La paz del Señor en tu corazón. Bendigo a tu familia y bendigo todo lo que tú representas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un saludo
como siempre, de parte de mi esposita, ¿no es cierto? Y de parte de mi amado hijo Absalón. Dios les bendiga. La paz del Señor. Dios les bendiga. Qué gran enseñanza nos ha dejado el Señor en este día domingo. Y si tú quieres pertenecer a una célula, seguir recibiendo la palabra, no te desconectes. Sigue nuestras redes sociales y pregúntale a la persona que te invitó cómo poder acceder a una célula, cómo poder acceder a un grupo de oración, y no te alejes del Señor. Eres bienvenido y le damos gracias al Señor porque has llegado hasta aquí. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré.